Hola, hola, ¿qué onda? Mi nombre es María José y este es el primer episodio de este maravilloso podcast. Y me es importante, antes de empezar a abordar el tema, explicar un poco de lo maravilloso que puede ser un podcast y que el hecho de que me estés escuchando en este momento, ¿por qué es tan valioso para mí y para en general la vida? Y a lo mejor y también por eso valoro mucho los podcasts. El mismo soporte te habla de un medio que es la voz. Y creo que la voz es un medio muy, muy, muy noble. Es un instrumento hermoso en el que precisamente conecta el corazón y lo que sientes y lo empieza a verbalizar y ese verbo, pues bueno, es materia, ¿no? Y no sé, a lo mejor algún religioso puede descifrar este mensaje en el que el verbo encarna, ¿no? Y para mí eso es fundamental de entender, en el que la voz es hasta de manera vibracional, todo esto que tenemos, todo este sistema de cuerdas vocales está tan cabrón y el hecho de que tú estés escuchando una voz hace que sientas ciertas cosas o que percibas ciertas cosas de la persona a la que estás escuchando. Y en este momento de nuestra existencia muy rara, creo que lo que necesitamos también es escuchar al otro y que el otro también quiere ser escuchado. Y para mí eso es el podcast. Y bueno, ya poniendo esto a un lado, me gustaría abordar este tema y obviamente el primer episodio tiene que ser el comienzo de todo. Por más redundante que eso se escuche, pero sí, así tiene que ser. Al menos para mí, en mi mente lógica, así tiene que ser. Entonces, ¿por qué no empezar por el principio? Entonces, quiero contar esto más como a manera de anécdota y de chisme, más que otra cosa, porque creo que así sabe mejor, ¿no? También cuando estás escuchando un podcast, funciona que te lo describan, ¿no? ¿Cuál chisme? Entonces, bueno, ahí les va el chisme y la anécdota de mi despertar espiritual. Y bueno, quiero primero empezar a decir que para mí lo que significa un despertar es cualquier evento o suceso que acontezca en tu vida en el que hay un antes y un después. Y claro que durante tu vida y tu existencia hay diferentes eventos en el que hay muertes y en el que claro que hay cierres de ciclo y pues de eso se trata, ¿no? Hasta en lo más X del mundo como es ir a la escuela y decir terminé mi primaria y voy a secundaria, bueno, ahí está, un cierre de ciclo, una muerte de niñez a una pubertad, ¿no? Y de eso se trata esto, pero un despertar sí es un antes y un después. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, un despertar de conciencia, en el que al menos durante mi camino me he dado cuenta que la inconsciencia deriva de el hecho de ser alguien automático y alguien programado y alguien ya bastante aprendido, si es que eso hace sentido. Y la conciencia es la apertura de todo, entender el todo, o al menos tratar de entenderlo. Y que la conciencia es un, ¿qué les digo? Es un mar inmenso de cosas, llamaremoslo así. Y bueno, para mí el hecho que exista una muerte tan tajante como el despertar de conciencia es porque tu vida va a cambiar de una forma y de 180 grados es la transformación. Yo me sentí como, no como volver a nacer, sino más bien nacer, más bien despertar, abrir los ojos, abrir mi entendimiento. No sé, yo creo que las personas que estén escuchando esto y que hayan tenido un despertar se pueden identificar que no hay palabras para describir cómo tu vida va a cambiar y cómo se van a empezar a detonar otras cosas, pero también lo hago para las personas que sienten una llamada o que están próximos a dar ese gran salto de vida. Simplemente les quiero decir que confíen y den el salto, denlo. No pasa nada, al contrario,
Lo único que pasa en los saltos de fe es que te des cuenta que hay en efecto una malla abajo de ti y que te va a recibir con todos los brazos abiertos. Y para mí eso se trata la fe. Pero bueno, yo ya me estoy metiendo en otros rollos y les dije que les iba a contar el chisme. Entonces el chisme es que mi despertar se deriva de de cortar con una persona en una relación amorosa. Yo termino con alguien y bueno, esto detona muchísimas cosas en mí, muchísimo dolor, incertidumbre, y quiero dividir esto, ¿no? Como el que haya sido de una relación amorosa, que eso también es un tema que nos da muchísimo y que probablemente lo aborde en otro episodio, es tratar de pues entender que eres un individuo. Algo que yo posteriormente me di cuenta que justo tenía que haber sido así mi despertar, justo tenía que tener una persona implicada para yo recuperar individualidad, para yo reconocer mi autonomía, para yo darme un amor propio. Y lo agradezco, no saben, profundamente. Bastante dolor, sí, les digo, cortar con alguien siempre es doloroso, o al menos así ha sido para mí, pero todas las cosas que yo les llamo regalos, que vinieron después de eso, no tienen comparación y la verdad es que si me lo preguntan, volvería a pasar por esa situación. Por esa situación porque fue una transformación enorme. Y les digo, yo no lo busqué conscientemente, sino mi inconsciente buscó eso, buscó ese aprendizaje, buscó trascender. Mi alma, mi espíritu quiso experimentar otras cosas. Y regresando un poco a lo que decía, también tengo que advertir, divago mucho, perdón, y espero hacerlo mejor en los próximos episodios, pero bueno. Yo estaba viviendo por dos situaciones, una por el rompimiento con esta persona y también el otro hecho que les digo de tratar de recuperar mi autonomía y tratar de encontrar quién era yo, porque toda mi vida me configuré mucho en base al otro y ese fue el mayor regalo de ese primer despertar, de entender que tienes que pasar por esto solo y que también ese despertar es solo o sola, ese camino y ese viaje del héroe lo vas a hacer tú solo o tú sola. Claro que van a haber personas maravillosas que te acompañen y que te nutran y que te guíen, pero al final del día es tu camino, es tu viaje. Entonces eso para mí fue muy, muy difícil de aceptar porque les digo, toda mi vida estuve muy acompañada y muchos años de mi vida, si no es que todos, trataba de sobrellevar mi soledad y tapándolo con muchas cosas como siempre estar rodeada de personas, siempre, todo el tiempo, amigos, familia, fiesta, después, no sé, muchas cosas que vas tapando, ¿no? Y bueno, pasó esta situación con esta persona y de ahí todo vino en picada. Toda mi vida se transformó, insisto, en 180 grados. Todo se vino abajo, todo se me cayó, todo mi estructura se movió y no se movió y se tambaleó, o sea, no, se cayó. ¿Y qué haces con esos pedazos? Pues yo lo que hice fue quedarme ahí abajo, quedarme mucho tiempo ahí abajo en esos pedazos y no querer entender por qué había pasado esto, si yo quería regresar con tal persona y si yo me veía cierta vida, ciertas metas, ciertos propósitos y cierto futuro con dicha persona, ¿no? Y eso fue algo que ahora lo veo y les digo, o sea, claro que mi despertar tuvo que haber sido compartido porque yo sola creo que no me hubiera atrevido a responderme esas preguntas hacia mí.
porque siempre traté de compartir con el otro mis metas, mis proyectos, mis sueños, mi todo, y no eran ni mis sueños ni mi nada. O sea, era yo viviendo la vida de alguien más y esa persona viviendo su vida conmigo. Y eso tampoco es amoroso. Pero bueno, ese es otro tema, les digo. Después hablaremos de relaciones, pero esto fue como el primer acercamiento o al menos la primera lección grande que les puedo compartir. Y de ahí lo que devino pues fue una inconsistencia en mi escuela, en mi círculo social y también darme cuenta que yo me rodeaba de muchas cosas que no eran positivas para mí y no porque yo me haga la víctima, sino más bien todo lo que hay dentro de ti es lo que proyectas allá afuera. Y si todo aparentemente estaba hecho mierda afuera, era porque yo estaba hecha mierda adentro. Y eso es bien fuerte, porque nuestra concepción y la forma en la que hemos sido criados es que todo el mundo tiene la culpa menos yo. Y pobrecita de mí, y hacerte la víctima, o sea, eso es algo que lo tenemos muy arraigado y en el que tú eres un pan y la otra persona es la que te hace, la que te hiere, la que te lastima. Entonces, bueno, para empezar, eso fue duro y comencé a hacer pues poco a poco, pero las transformaciones que tenía que haber hecho. En ese momento yo me quedé viviendo sola y pues bueno, llegó una persona maravillosa que fue mi mejor amiga y me compartió un espacio dentro de su casa, su mamá daba terapias y yo en ese momento de mi vida yo ya estaba que necesitaba algo, que yo sabía que me iba de veras a hundir todavía más en el hoyo si no había alguien o algo que me salvara. Y eso también quiero profundizar en eso. ¿Por qué tiene que haber alguien que te salve? ¿O por qué tiene que haber algo que te salva? ¿Por qué tú no solita te puedes salvar? Bueno, pues cuando estás en el mero hoyo, si necesitas algo o alguien, y te apuesto que si tú que me estás escuchando has estado en una situación parecida, vas a querer lo que sea, pero ya sentirte bien. Y en ese momento les digo, la mamá de mi amiga daba unas terapias holísticas. Yo nunca había tomado terapia así, había ido con psicólogo, con psiquiatra, pero jamás terapias holísticas. Y en ese punto les digo, o sea, yo ya estaba de, güey, dame lo que sea, está bien. Fui, no es que no estuviera convencida, sino más bien yo estaba muy mal, o sea, ni siquiera lo pensaba, sino más bien era como, bueno, pues ya, intentémoslo a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, me quedé en esa terapia aproximadamente 2 años y fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque entendí que estamos configurados de energía, porque literalmente abrí una puerta que jamás había abierto en mi vida y que todo era tan nuevo y todo era tan enriquecedor y todo resonaba conmigo de una manera que yo creo, o sea, suena súper sad, pero no lo es, nunca yo había sentido nada hasta ese momento. Nunca había sido tan consciente de mí, de mi cuerpo, de mi presencia, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Nunca en la vida me había hecho responsable de mis sentimientos, mucho menos de mí, ¿no? Como el todo. Y este momento en el que me hago responsable de mí, o al menos comienzo, sí, o sea, más bien comienzo a ser responsable de mí, todo cambió. Pude otra vez regresar a vivir sola, que eso es algo que, pues, que me causaba mucho conflicto, pero lo disfrutaba bastante. Empecé a tener ciertas rutinas diferentes, siendo más consciente de cómo me puedo dañar. Y también eso es a lo que quería llegar. Cuando tú tocas fondo y ves qué tanto daño te puedes hacer a ti, pues ahora nada más te toca al revés, ¿no? ¿Qué tanta mejoría me puedo hacer a mí? Y de eso se trata este camino, al menos en estos años que llevo
en qué tanto he podido mejorar para mí y para los demás. Porque si yo estoy bien, yo puedo tener buenas relaciones. Buenas no en un sentido de bueno o malo, sino relaciones conscientes, relaciones amorosas, relaciones que te ayuden a crecer, que te ayuden a reflejar cosas positivas en tu vida. De eso se trata. Y bueno, eso fue ya hace algunos años, fue hace algún tiempo, pero una vez que abres la puerta del conocimiento en torno a tu conciencia o en torno a tu ser, yo creo que ya no paras. Por eso les digo, es un antes y un después. Yo no me imagino regresar a ser la persona que era hace algunos años. Uno, porque eso ya lo fui y ya muchas gracias, ya lo experimenté. Y dos, porque ya tu misma conciencia no está tan fácil regresar ahí. Y eso es algo súper bonito que también les quiero platicar, algo personal de mí, pero creo que todos y todas tenemos esto, es que yo he vivido muchas vidas dentro de esta vida. Yo he sido muchas cosas a lo largo de esta vida y que eso también está muy chingón porque dentro de mi, si lo vemos del lado negativo, pues dentro de mi no construcción de personalidad, pude abordar muchas personalidades dentro de mí y quise ser esto en algún momento de mi vida y quise ser tal y bueno, vas experimentando hasta que vas construyendo y vas nutriendo a tu persona. Entonces eso es algo que yo agradezco profundamente. Nada en mi vida ha sido malo porque uno así lo piensa, porque uno así lo ve, que puta, a mí me pasa todo, qué horror, y hasta la misma, yo soy una persona muy sensible, entonces a mí hasta la misma existencia, el mismo respirar me agobiaba, horrible. Y bueno, nada es tan grave. La vida no está en contra de ti, sino más bien está a favor de ti, pero tienes que hacer ese shift mental de decir, yo soy realmente la dueña de mi vida. Yo soy tan responsable de mí que yo me pongo en los lugares adecuados, con las personas adecuadas, en el lugar en donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a crecer. Y eso también yo creo que tiene que ver con la madurez. Entonces yo les diría que dentro de este despertar, más que hablar de espiritualidad y más que hablar de cosas místicas, cósmicas y esoterismo, a mí me gustaría abordar el sentimiento un poco más humano, porque al final del día tú y yo somos humanos teniendo una experiencia aquí en la tierra, terrenal. Entonces, ¿qué es ser humano? Es eso, aprender a madurar, crecer, experimentar, compartir con los demás, sentir amor, sentir dolor, tristeza, no sé, eso es lo humano. Y qué chingón que lo podamos concientizar y qué chingón que lo puedas vivir de una forma muy, muy presente, estando presente y viviendo en el hoy. Y no sé si ya me fui mucho del tema, pero al menos de eso se ha tratado para mí el despertar, de responsabilidad, de conciencia, de vivir un presente y de construirme a mí, de construirme a mí para seguir construyéndome a mí. ¿Por qué? Porque todo tiene un comienzo y un final y todo hay muerte y hay vida y de eso se trata nuestra experiencia. De si ya no te está gustando ser la persona que eres, cámbialo. Eso no es para toda la vida. Tú lo puedes cambiar cuantas veces quieras hacerlo. Tú puedes cambiar de vida, pero infinitamente, si así lo decides. ¿Por qué? Porque la experiencia no es limitada. La experiencia, al contrario, es expandirse, es sentir a tu cuerpo y a tu conciencia como un campo que literalmente se expande hacia donde tú quieras ir. No hay verdades absolutas. Y yo, al menos dentro de este podcast, no te vengo a contar verdades absolutas.
Al contrario, yo lo que quiero hacer y que uno de mis propósitos es que podamos empezar a activar la conciencia. Me gustaría mucho ser una guía, pero para dudar, no para decirte qué hacer y no para decirte es esto. No, al contrario, hay que empezar a nutrir a nuestra red, empezar a despertar ciertas cosas que están implícitas y que aparentemente decimos, yo soy tal, yo soy egoísta, yo soy floja, yo soy no. Ok, ¿eso eres realmente? ¿O puedes cambiar eso? Todo en esta vida se puede cambiar. Todo en la vida se transforma y se convierte en otra, y de eso nos tenemos que nutrir todavía más, en el que las dudas son las mejores respuestas y en el que no acaba ahí el juego, al contrario, comienza el juego. Entonces, este es el primer episodio. Espero que nos podamos seguir acá reflejando muchas más dudas.